Decidí escribir esto porque hasta hoy siento en el cuerpo lo que ocurrió en aquella cena de ensayo de la boda de mi hermana. Llegué temprano, con el pelo recogido de cualquier manera. Un vestido sencillo que compré en línea porque no tenía tiempo de ir de compras. La casa de eventos estaba llena de luces cálidas, música ambiental y ese olor a flores mezclado con laca para el cabello. Me senté cerca de la salida porque siempre me gusta tener un camino libre. En algún momento le pasaron el micrófono a Harper y ella hizo bromas de buena chica hasta llegar a mí. Amanda también está aquí, ella siempre aparece en las fotos, aunque nadie sepa lo que hace. Risas educadas. Ojos que evitan el contacto. Mi madre levantó la copa, mi padre hizo un chiste con agentes invisibles, yo mantuve la sonrisa de rutina. Por dentro, la misma sensación de siempre, yo. La que se queda en la esquina, útil cuando necesitan, invisible cuando conviene. Salí del salón por 2 minutos para respirar en él. Pasillo frío y repasar lo que necesitaba contener. Había pasado el día entero, cerrando un informe sensible y por protocolo del lugar por los invitados militares. Llené mi registro con nombre y función completos. Captain Amanda Black, Fuerza Aérea Threat Intelligence. Sin intención de llamar la atención. Solo una regla. Volví a la mesa con ese nudo más controlado, intentando concentrarme en lo básico, masticar, responder todo bien, no entrar en discusión. Mientras el DJ probaba el micrófono, vi a un asistente caminando con una tablet verificando credenciales y nombres. No le di importancia, hasta que percibí a un señor de postura erguida, con decoraciones discretas en el traje, atravesando el salón sin desviar la mirada de mí. Lo reconocí antes de que alguien lo anunciara, el general Elias Thorne, padre del novio. Veterano de 4 campañas. Todo mi cuerpo se puso en alerta, pero no de miedo, de instinto. Algo estaba a punto de cambiar. El general se detuvo frente a mí, como si no hubiera nadie más en el salón. Ignoró al novio, ignoró a Harper. Ignoró incluso a sus propios padres. Levantó la mano firme en saludo militar y dijo lo suficientemente alto como para silenciar la música y las conversaciones. Señora, el honor es mío. Usted salvó vidas. El salón se congeló. Me puse de pie lentamente, sintiendo todas las cabezas girar hacia mí. No respondí nada de inmediato, solo asentí, intentando mantener el control de la respiración. Era como si, en segundos, el papel de sombra me hubiera sido arrancado a la fuerza, delante de todos. Harper intentó reír, decir gente, es solo mi hermana, pero nadie rió. El general completó. Aún mirándome, la operación Nightfall solo tuvo éxito gracias a ella. Vi los ojos del novio agrandarse, la suegra en shock, mis padres inmóviles. Fue extraño, porque no me sentí vengada. No se trataba de eso. Era solo la primera vez en que mi trabajo tenía un rostro el mío. No necesitaba explicar hojas de cálculo ni decodificaciones. Lo escucharon de la boca de alguien a quien ellos respetaban. Yo solo me quedé allí parada, dejando que ese silencio pesara sobre todos los que, durante años, me borraron. Después de eso, la cena continuó de una forma extraña. Las conversaciones intentaban volver, pero quedaban rotas, como si nadie supiera ya dónde poner los ojos. Yo me quedé en mi rincón, sin necesidad de probar nada, sin levantarme para justificarme. Por primera vez, la incomodidad no era mía, era de ellos. Harper forzó una sonrisa, intentando recuperar el control de la situación. Pero en cada intento, la memoria de la escena del general atravesando el salón volvía. Yo sabía que aquella noche había cambiado algo, no solo para mí, sino para todos los presentes. 2 días después, cuando fui a revisar el protocolo de seguridad de la boda, puse mi nombre completo en el formulario oficial. No era vanidad. Era simplemente seguir el proceso. Pero ese simple acto activó el sistema interno que conecta identidades con registros militares. Y así fue como mi nombre en clave, Spectre, comenzó a circular discretamente entre personas que entendían su peso. Para mí, llenar aquel formulario no fue solo una burocracia. Fue casi simbólico, como si hubiera dejado de aceptar ser la que trabaja con hojas de cálculo y asumido, al menos en el papel, todo lo que realmente era. El día de la recepción, el ambiente parecía igual a cualquier fiesta, música alta, gente bailando, camareros circulando con bandejas de champán. Yo estaba en la mesa de la esquina, como siempre, intentando confundirme con los adornos, hasta que vi, de nuevo, al general Elias Thorne. Había recibido la lista con los nombres oficiales y se detuvo en el mío. No desvió la mirada cuando me vio. Cruzó el salón directo, sin saludar a nadie en el camino. Cuando se detuvo frente a mí, volvió a saludar. El sonido de la fiesta parecía apagarse y de repente todos estaban mirándome. No dijo nada largo. Solo reforzó, usted salvó vidas, y en ese instante entendí que ya no podía volver a ser invisible. El novio de Harper quedó estático, sin reacción.
Su madre lo observaba en silencio. Harper, nerviosa. Intentó bromear, es solo mi hermana, gente, pero el intento murió ahí mismo. El general completó. Para que todos escucharan, la operación Nightfall solo sucedió porque ella estuvo allí. Yo solo asentí, sin discurso. Sin explicar nada. No había necesidad. La humillación que Harper me había dado en la cena de ensayo, se deshizo ante eso. No tuve que alzar la voz, no tuve que forzar reconocimiento. Todo el salón vio quién era yo y no porque me presentara, sino porque la verdad finalmente salió a la luz. En los días siguientes, la repercusión fue inevitable. Parientes comenzaron a mandar mensajes cruzados, algunos intentando arrancar detalles, otros fingiendo sorpresa por nunca haber sabido de nada. Yo mantuve la misma postura, silencio. No debía explicaciones a nadie. Dentro de la base, sin embargo, la historia ya corría en otros tonos. Algunos colegas me felicitaban, de forma diferente, como si hubieran descubierto algo nuevo. Otros solo empezaron a mirarme con más respeto. Yo no pedí eso, pero tampoco me escondí. Por primera vez percibí que mi sombra no era un defecto, era una elección. 6 meses después, ya era mayor, tenía una oficina propia en el Pentágono. Dirigía una célula de análisis de amenazas y recibía informes directamente de fuerzas especiales. La diferencia era enorme allí. Nadie me preguntaba si era hermana de alguien. Querían saber mi opinión, esperaban mi análisis. Confiaban en mi lectura. Finalmente estaba en un lugar donde lo que construí hablaba más fuerte que cualquier apellido. Y esa sensación de ser considerada insustituible no vino de aplausos en una fiesta, sino del mérito reconocido en el campo correcto. Fue en esa época que, una tarde cualquiera, recibí un correo inesperado. El remitente era Harper. El título, perdón. No sabía. Lo abrí despacio, ya, imaginando el contenido. El texto era largo, lleno de recuerdos de la infancia, de explicaciones sobre cómo nunca entendió lo que yo hacía, de pedidos de reconciliación. Lo leí hasta el final. Sin prisa, no lloré, no sentí rabia. Solo comprendí que ese mensaje había llegado demasiado tarde. Cuando terminé, hice clic en archivar, no respondí, porque, en ese momento, ya no necesitaba su aprobación para existir. Lo que me sorprendió fue quien comenzó a buscarme después, el propio General Thorne. Me invitó a encuentros profesionales, mentorías y misiones conjuntas. Dijo que yo representaba la nueva generación de honor silencioso por primera vez. Alguien que no tenía ninguna obligación personal conmigo me ofrecía un espacio genuino de reconocimiento. Comencé a entrenar a otras jóvenes analistas, compartir lo que aprendí, ser referencia. Y, en ese proceso, dejé de ser solo la analista fantasma que trabajaba en las sombras. Me convertí en alguien que abría camino para que otras no tuvieran que pasar por el mismo borrado que yo pasé. Una noche, me quedé sola en mi oficina, ya tarde, con la ciudad entera iluminada por las ventanas. Sobre la mesa, un montón de informes. Tazas de café, en la esquina, una fotografía antigua que había llevado conmigo, sin saber bien por qué. Era de una Navidad en familia, Harper en el centro, sonriente, todos alrededor. Y yo empujada a la orilla, casi fuera del encuadre. Sostuve la foto por unos segundos, recordando la sensación de estar siempre desplazada, siempre la más discreta. Luego la guardé en un cajón. No la tiré, pero tampoco necesitaba dejarla a la vista. Mientras cerraba la carpeta del día, pensé en voz baja, el legado no es estatus. Es lo que se construye cuando nadie está mirando. Percibí que, por primera vez, lo creía de verdad. No necesitaba brindis en mi honor ni aplausos públicos. Mi legado estaba registrado en cada vida salvada, en cada amenaza neutralizada, en cada decisión tomada en las horas en que nadie más quería asumir la responsabilidad. Yo ya había vencido, incluso sin la platea que tanto tiempo creí necesitar. Y esa certeza, simple y silenciosa, fue el giro definitivo. Algún tiempo después, durante una conferencia en Washington, una joven analista se me acercó en el descanso. Estaba nerviosa, casi tartamudeando, y dijo que había oído hablar de mí y quería saber cómo había conseguido aguantar ser invisible tanto tiempo. Aquello me golpeó fuerte porque era exactamente como yo me sentía años atrás. Le conté que no era cuestión de aguantar, era cuestión de seguir haciendo, incluso sin público, hasta que el trabajo hablara por sí mismo. Ella sonrió aliviada, como si alguien hubiera traducido un peso que no podía explicar. Esa noche, en el hotel, me quedé pensando en esa conversación. Me di cuenta de que la parte más difícil nunca fue la invisibilidad en sí, sino creer cada día que no me estaba engañando, que lo que hacía realmente tenía valor, incluso sin que nadie lo confirmara. Fue entonces cuando entendí el verdadero impacto de que el general Thorne atravesara aquel salón. No fue solo que él me reconociera,
Fue que él dio una prueba para los demás y para mí de que no estaba inventando la importancia de mi trabajo. Siempre lo supe. Pero ver que el mundo también lo sabía lo cambió todo. Algunos meses después, recibí otro correo de Harper. A diferencia del primero, era corto, quisiera poder volver atrás. Lo leí de nuevo. Lo archivé, no porque guardara rencor, sino porque no había nada que reparar. Yo ya había hecho las paces conmigo misma, y eso era lo que importaba, por primera vez. No sentía que el impulso de responder solo para aliviar la tensión. Era extraño darme cuenta de que el silencio, que antes me hería, ahora era libertad. En esa misma época, comencé a organizar un grupo de entrenamiento interno para novatas en la división, enseñar los atajos, mostrar los errores que yo misma cometí, dar apoyo real. Recordé cuánto habría dado por tener a alguienas y cuando empecé. Alguien que dijera, no necesitas borrarte para encajar. Ver a esas jóvenes crecer y ganar confianza me trajo una sensación que ninguna promoción me había dado. Era como si, al ayudarlas a ser vistas, también estuviera sanando las partes de mí que quedaron olvidadas por tanto tiempo. Un día, saliendo del Pentágono ya de noche, me detuve en el estacionamiento y me quedé mirando mi reflejo en el vidrio del coche. Recordé a la Amanda adolescente, empujada a la esquina de las fotos, oyendo que era demasiado discreta, y la comparé con la Amanda de uniforme, cargando una carpeta llena de informes que podían cambiar el rumbo de operaciones enteras. La diferencia no estaba solo en la patente, sino en la forma en que finalmente ocupaba mi espacio sin pedir permiso. Por primera vez logré mirarme y sentir orgullo sin necesitar que nadie lo confirmara. La semana siguiente, Harper apareció en las noticias locales hablando sobre un proyecto social que había iniciado. Alguien me mandó el enlace y vi algunos minutos. En cierto punto, mencionó mi hermana, que sirve en el ejército, pero no profundizó. Sonreí levemente. No dolió. No me incomodó. Solo entendí que ese era el máximo reconocimiento público que ella podía darme, y estaba bien. Porque, en el fondo, yo ya no necesitaba más su validación. Había aprendido a vivir sin ser telón de fondo. Ahora era la historia principal de mi propia vida. En una de las reuniones de alto nivel, un coronel veterano pidió mi opinión antes de cerrar la Allende. Fue un detalle simple, pero cuando dijo quiero escuchar a la mayor Black antes de terminar, sentí algo distinto. Era la confirmación de que ya no estaba más en la lateral de la foto, ni en la punta de la mesa. Mi voz ahora formaba parte del centro de las decisiones. No necesité alzar el tono, no necesité imponerme. Simplemente hablé. Y todos escucharon. Eso me marcó más que cualquier aplauso en una sala llena de parientes. Al volver a casa, abrí el cajón donde había guardado aquella foto antigua de Navidad. La miré de nuevo por unos segundos y luego la metí dentro de un sobre. Ya no era un recordatorio de dolor. Era solo una pieza del pasado. La guardé en una caja, junto con otros papeles antiguos, y la dejé de lado. Ya no necesitaba ese retrato para recordarme quién fui. Ahora tenía espejos más fieles. El respeto de mis pares, el reconocimiento de quienes realmente sabían el peso de mi trabajo y principalmente la confianza que aprendí a tener en mí misma. Un tiempo después, durante una ceremonia discreta en el Pentágono, recibí una nueva insignia. No había familia en el público, solo colegas de uniforme y superiores. Cuando llamaron mi nombre y escuché el sonido de los aplausos, sentí una emoción diferente a la que solía sentir en graduaciones o eventos oficiales. Era un reconocimiento limpio, sin segundas intenciones, sin comparaciones con nadie, solo por lo que hice y por lo que era. Allí comprendí que había construido algo sólido que nadie podía borrar con una broma en una cena familiar. Esa noche, llegué a casa y me senté en el sofá con la insignia aún en la mano. Recordé cada momento en que fui empujada a la esquina, cada vez que tuve que sonreír para no crear conflicto. Y comprendí que, en el fondo, todo eso me había preparado para este instante. Ya no necesitaba probar nada a mi madre, a mi padre ni a mi hermana. Ya estaba aprobado. Ya estaba registrado en lugares donde realmente importa. Y eso cambió la forma en que me veía a mí misma. No como la discreta, sino como alguien que aprendió a imponerse en silencio y, al final, venció. Algunos meses después, en una confraternización entre colegas, alguien me preguntó cuál consideraba la mayor victoria de mi carrera. Pensé por unos segundos y respondí, no fue una misión, ni una promoción. Fue el día en que dejé de ser invisible. Vi algunas cabezas asentir en silencio, como si entendieran más de lo que había dicho. Y comprendí que aquella frase era sencilla, pero lo resumía todo. No necesitaba entrar en detalles porque quien ya pasó por eso sabía exactamente lo que significaba. Hoy, mirando atrás, aún no sé explicar de dónde saqué fuerzas aquella cena.
Cuando todo dentro de mí decía que debía sonreír y tragar una vez más. Pero sé que fue allí donde algo cambió. Fue allí donde dejé de aceptar el papel de telón de fondo. Ese cambio nunca más se borró. Lo llevo conmigo hasta hoy, en cada decisión, en cada sala en la que entro. Porque aprendí que el legado no se hereda, se construye. Y el mío comenzó el día en que finalmente ocupé mi lugar.